Bendecidos días tengan todos ustedes. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder captar el mensaje de este día y llevarlo a la práctica. Es que hay que captar muy bien este mensaje porque está bellísimo y de mucha enseñanza. Dice que los escribas bajaron de Jerusalén ahí donde estaba Jesús y que decían que él era Beelzebú, el príncipe de los demonios, que sacaba a los demonios en nombre de Beelzebú. Y entonces Jesús los llama aparte y les dice, ¿cómo es posible que el demonio saque a otro demonio? Porque todo reino dividido es vencido. Y les pone esta parábola, dice, hagan de cuenta que un hombre, un ratero entra a robar a la casa de un hombre fuerte. Mientras no ate a ese hombre, no puede robarle nada. Toda casa que está dividida se cae, porque todo reino dividido es vencido. Y también les dice que todos los pecados, por muy grandes que sean, son perdonados, porque Jesús es un mar de misericordia y los pecados son una gotita de agua que caen en ese mar de misericordia y se pierden. El único pecado que no se puede perdonar es el pecado que va contra el Espíritu Santo, porque ese pecado es el que pensamos que es tan grande que no se puede perdonar. Como pensemos en el pecado de Judas y el pecado de Pedro. El pecado de Pedro se perdonó porque Pedro se arrepintió y fue y le pidió perdón a Jesús. Pero Judas pensó que su pecado era tan grande que Dios no lo podía perdonar. Y eso es lo malo, ese es el pecado contra el Espíritu Santo, que pensemos que ese pecado tan grande no se puede perdonar. Dicen que si acaso Judas se hubiera arrepentido y hubiera ido a pedirle perdón en la cruz, Jesús se hubiera bajado un momento a perdonarle ese pecado. Pero Judas no pudo, pues se ahorcó. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa también que pensamos que ese pecado tan grande que hicimos no nos lo perdona Jesús? Pero Él tiene mucha misericordia con todos. Él es un mar de misericordia y perdona todos los pecados. Pero fíjense, tenemos que pensar que tenemos que arrepentirnos de ese pecado, arrepentirnos y tener contrición de corazón. Contrición quiere decir que convencidos de que no lo vamos a volver a hacer. Desgraciadamente somos humanos y pues volvemos a caer, pero Jesús nos vuelve a perdonar si nosotros acudimos a Él. Tenemos que tener esa contrición de corazón para que ese pecado se quite de nosotros. Y si estamos practicando en este tiempo las virtudes, que en este tiempo ordinario, pues siempre hay que practicar las virtudes, pero más en este tiempo ordinario. Hay que practicar las virtudes para poder de que se nos quiten esos vicios, esos pecados. Cada virtud quita un vicio. Y si nosotros practicamos una virtud, por decir por mes, pues se nos van quitando los vicios. Y Jesús quiere que estemos haciendo oración y pidiéndole a Él para poder de que se nos perdonen todos los pecados y de tener ese propósito de enmienda de no volverlo a hacer, porque a veces por presunción de que pensamos de que Jesús nos perdona todos los pecados podemos hacer todo, y pues eso no lo perdona Jesús, porque nos creemos mucho que esos pecados pues Él no los va a perdonar. Hay que tener esa contrición, no volverlo a hacer. Y también la desesperación de que tenemos esa desesperación de que no nos puede perdonar ese pecado. Ese pecado se perdona cuando nosotros pensamos que Jesús sí nos los perdona.
Entonces, qué importante es estar nosotros pensando que Jesús nos ama tanto, que el amor es más grande que todo lo que nosotros hacemos. Esa misericordia que tiene Dios con nosotros, nosotros la deberíamos de tener con la demás gente para perdonar a todos los que nos hayan hecho mal, perdonarlos de corazón y olvidar ese pecado tan grande o esa infidelidad o eso que nos hayan hecho tan grande. Hay que perdonarlo para vivir felices, porque la persona más desdichada es la persona que no perdona. Y así como Jesús nos perdona todos los pecados, nosotros también debemos de perdonar todos los pecados, porque nosotros no somos nada comparados con Jesús. Y Jesús nos ama tanto que nos perdona todo. Acordémonos, los pecados que no se perdonan son los contra el Espíritu Santo, que quiere decir que pensamos que no nos puede perdonar ese pecado tan grande. Por muy grande que sea el pecado, es más grande la misericordia de Dios. Hermanas y hermanos, que pasen un maravilloso día. Dios los bendiga.